sería chévere poderlos escuchar y poderlos ver porque de verdad hace muchísima falta. Gracias por empezar a grabar. ¿Y qué buscaste sobre el tema, Geraldine? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría en serio escucharlos. Si se puede prender sus cámaras, sería genial. Porque me siento como hablando sola. No, no, nada. Hey, amigos. Bueno, eh, algo que me quieran decir de la lectura en particular, ¿qué fue lo que les llamó la atención y demás? Muchachos, por favor, están ahí. ¿En serio no me van a responder? Hablan, por favor. Si están ahí, respóndanme. Háblenme, díganme, Camila no leí o Camila sí leí o algo. Respóndanme, háblenme. Me siento súper Bueno, sola y súper yo, ignorada. yo la verdad, yo leí más o menos como hasta la mitad, porque Ok. pensé que era corta, pero era larga. Y, pero lo que leí me pareció muy chévere, porque hablaba de Europa. Y Ujú. entonces hablaba como de cómo se originó todo, empezando desde la conquista acá a América hasta, ¿hasta qué? Hasta como su organización, eh, ¿cómo es que se llama? Como política, ¿sí? Administrativa. Administrativa. Ustedes, y les hago la pregunta antes de lanzarles las dos preguntas que tenemos como tal en la clase, antes de que Laurita nos haga el favor de enviarlas, es por qué creen que es tan importante esta lectura o por qué, cuál habrá sido el sentido de que Camila les haya enviado esa lectura para leer. Bueno, pues, ¿puedo responder yo? Sí, claro. De lo que alcancé a leer, siempre como que intentaba compararlo con Colombia. ¿Sí? Como la organización que tenía Colombia. Y es muy parecida a a la de Europa, como toda esa organización que había. Entonces, mientras lo iba leyendo, pues siempre me hice como la pregunta de, mm, uno siempre como que intenta como copiar a la potencia, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo la potencia pues era Europa y su organización, si uno la ve ahorita en Colombia, es prácticamente casi la misma, solo que han cambiado unas cosas, por decirlo así. Ok. Muchísimas gracias. ¿Algún otro quiere decir aparte de Juan? Me encantaría poderlos escuchar. Geraldine Q. Para reconocer la organización económica y social del país, cómo se constituyó. Ok. ¿Algo más? ¿Alguno Yo, revisa el temario? pues yo tomé como la lectura como para dar cabida a lo que se vendría en las nuevas épocas, ¿no? Como para decir que a pesar de que esta conquista empezó esa organización como, como tal de colonia, de ahí van a empezar a partir los diferentes sucesos que han pasado, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Carol, ¿quieres hablar? Carol Pérez. Sí, señora. Bueno, yo como tal de la lectura y pues como también hice parte del proceso pasado, me di cuenta que en el colegio más que todo nos explican que a partir del descubrimiento solamente nos dicen como, bueno, llegaron a América, los europeos llegaron a América y ahí los conquistaron y se robaron todo y ya. Pero digamos que con la lectura profundizamos un poco más de cómo fue todo ese proceso desde el descubrimiento, de cómo ellos se relacionaron con los indígenas y cómo fue, pues sí, como todo el proceso para llevar la extracción de todas las cosas. Tú estuviste el semestre pasado, me dices, ¿cierto? Sí, señora.
¿Tú puedes prender la cámara para acordarme de ti, por favor? Ay, pero un momentito. Dame Está un bien. segundo. Ah, sí, hablando, ¿subieron todos los talleres? Ya- ¿Alguna duda del taller? Todavía no está cargando la cámara. Ah. Ya, hola, Vale. sí, estaba súper segura de que había reconocido tu voz, pero no estaba segura. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? No, bien, ahí vamos. Gracias por Chévere, prender tu cámara. vale. Todos hicieron el taller, ¿sí? ¿Alguna duda del taller? No, el silencio otorga, entonces asumo que no hay. ¿Por qué no lo pudiste hacer? Listo. Falta de tiempo, ok. Pues acuérdense que tuvimos una semana, ¿no? O sea, recuerden que tuvimos una semana y que se las subimos como de inmediato, ¿cierto? Las monitoras lo subieron. Pero bueno, o sea, digamos que nada, las personas que no hayan podido hacerlo por X o Y razón o que estén trabajando o tengan miles de cosas que hacer, pues nada, no se preocupen. Digo, después de todo, pues acá partimos de la autonomía, ¿no? O sea, cada quien organiza sus tiempos y hace lo que tenga que hacer y coloca prioridades, ¿vale? Entonces, pues nada. Si no hay más dudas, yo creo que Lauris, por favor, envía el formulario y a las y 23 lo cierras, por favor. Listo. Pollitos se los voy a enviar por acá por el chat de Teams y también se los voy a mandar por WhatsApp en caso de que también lo necesiten por ahí.
Listo, chicos, les queda un minuto. Listo, Lauris, porfa, cierra el formulario. ¿Cómo les parecieron las dos preguntas? Me parecieron bien. Sí, estaban en la lectura prácticamente. Sí, sí, señora. Sí, hay una de las reformas borbónicas, creo que estaba por ahí en la lectura. Ujú. Sí, eso estaba en la lectura. Y además que esas son tipo UNAL. ¿Por qué? Pues porque son sacadas de un simulacro de la Universidad Nacional. Entonces, todas las que he sacado hasta ahora, todas son de simulacros de la Universidad Nacional, para que también como que vean que los temas que he elegido para dar en esta cátedra, pues bien o mal, pues salen. Bueno, entonces nada, ¿les parece si empezamos justo a las ya? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa y es que me gustaría como que participaran un poquito y pedirle el favor a las monitoras, ya que yo no puedo ver el chat desde acá. Cuando alguien hable por el chat, también me lo informe, por favor. Entonces, empezamos. Y es que vamos a ver que en nuestra segunda clase, ya la clase pasada, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué vimos la clase pasada? Las civilizaciones precolombinas. Listo. ¿Y qué decíamos de las civilizaciones precolombinas? Que eran las civilizaciones antes de la conquista. Listo. Entonces, nuestro siguiente paso a seguir es como decir, venga, Evi, ¿cómo fue que estos manes se implantaron acá o qué fue lo que pasó si habían todo este tipo de civilizaciones, estas personas que tenían su propio establecimiento y cómo llega gente de afuera y establece su propio dominio o establece su propia administración? Entonces, nuestra segunda clase vamos a explicar un poco eso. ¿Cómo es el establecimiento del sistema colonial? Entonces ahí vamos a decir qué nos decía un poquito la lectura, de qué hablaba la lectura más o menos. ¿Qué nos explicaba? De lo que me acuerdo era que al llegar a establecerse, una de las cosas que me acuerdo era que pues, se tenían que llegar a establecer, pero en ese establecimiento tenían que armar su comunidad, ya que ellos pensaban que pues donde estaban era un espacio muy reducido, pero en realidad mientras fueron avanzando fueron viendo que, por decirlo así, como había más gente, había más espacio, entonces necesitaban, por decirlo así, como más, como un sistema colonial más fuerte. ¿Y qué sistema colonial se escogió? No, no me acuerdo. Listo. Pero sí, va más o menos por ahí, lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, Entonces quiero primero saber quién es este man, el que está ahí en la imagen. ¿Quién es? El Colón, Y ¿por qué es tan importante? Porque si hablamos de procesos de colonización, tenemos que hablar de él. porque cuando él estaba haciendo el comercio de telas a la India, pues calculó mal la ruta y terminó en América. Y cuando volvió otra vez a España, pues él pidió que, ¿Calculó mal la ruta o qué era lo que pretendía él? pues él pretendía primero llegar a las Indias Ah, ajá. y pues terminó en América.
La calculó mal, el que era lo que quería demostrar. ¿Y por qué? O sea, pónganse a pensar. Ustedes son dueños de un reino, perdón, supremamente grande. Tienen el poder adquisitivo y lo que viene a decir este man es que voy a mostrarles un mapita para podernos ubicar geográficamente un poco mejor. Pero viene un tipo a decir que puede demorarse más, pero aún así no va a pasar por el estrecho de Bering. Entonces, ¿por qué? Porque si usted es un rey va a patrocinar a una estupidez así, además porque la gente decía que si usted llegaba acá ya paila se caía porque la tierra era cuadrada. Acá de cuenta, mire, usted está aquí y la India está aquí. ¿Por qué carajos ir a hacer alguna estupidez tan grande como esa? Ay, Dios mío, qué estrés. Quiero hablar un poco. ¿Por qué? Si usted está acá y puede llegar divinamente, meterse por acá, y ya llegó a la India. O sea, ¿por qué venía a decirle a este man que sí, que puede ir a dar toda una vuelta? Porque es que lo que él planeaba era dar una vuelta así y poder llegar acá. Pero, ¿por qué? Pongámonos a pensar eso. ¿Por qué carajos uno va a tomar una decisión tan estúpida como esa? Sabiendo que puede llegar más fácil por acá, evidentemente. Y esa fue la ruta que tomaron, la ruta de la seda. Es que, pues, de lo que yo me acuerdo, si no estoy mal, era porque estaban como en guerras, entonces había una alta probabilidad de saqueos, ¿no? No, un poquito más. Miren, que ustedes para poder pasar por acá, por este estrecho, acá está España, ¿cierto? Muy, muy chiquitita. Me encantaría que esto funcionase bien para poder acercarlo un poco más. A ver, vamos a ver si funciona. No funciona. O pone estrecho de Bering, ¿no? Como para que se vea más. Me encantaría que esto funcionara. Yo tenía un mapa súper bonito, pero bueno. Vamos a hacerla acá. Este está un poco más claro. Miren, España está aquí. Ustedes llegan, atraviesan esto aquí, este estrecho que es supremamente importante, y ya, llegaron a la India. Se evitaron hacer toda esta vuelta, porque lo que el man pensaba era hacer una vuelta así. Porque si la Tierra es redonda, pues usted puede llegar por el otro lado. Y ya. Pero ¿no les parece que primero es más costoso, segundo es más tiempo, tercero, si el man la cagaba, pues iba a caerse porque la tierra es plana, entonces pues baila? ¿Por qué? Ya sabemos que no fue una guerra, sabemos que fue algo un poco más factible o algo que iba a salir mucho más caro que hacer esto, ¿cierto? ¿Qué podría ser? Pues es que resulta que para poder pasar acá pusieron impuestos muy, muy grandes. Siempre que tú vas a pasar de un lado al otro, digamos, un peaje, que es lo más parecido, ahorita tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero para poder pasar. Y en esa época el impuesto era muy, muy, muy elevado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó, ¿por qué es tan importante ir a la India? O sea, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué no se podían quedar y ya? O sea, ¿por qué no podían comerciar con otro lado? ¿Por qué es tan importante la India? Para comercializar más, ¿Más qué? esclavos podrían ser. No, todavía no. Y además esclavos, acá está África, ¿no? Está supremamente cerca. La Por comida las como especies, Por bueno, los todo lo Las productos. que vendían. especias, efectivamente, porque las el especias oro. son tan importantes. ¿Por qué? ¿Qué tienen de importante las especias? No sé si mal estoy, es que empezaron a experimentar con la comida ya y pues se volvió importante. Bueno, no sé, creo que sí. Bueno, las especias son importantes porque pueden preservar la comida.
¿Por qué? Pues porque la sal y demás puede conservar los alimentos por mucho más tiempo. Y en la época donde no existían neveras ni nada por el estilo, lo importante era salar la comida o llenarla de especias para que durara por muchísimo más tiempo. Por eso es que ellos pretendían ir a las Indias y además todo esto que les digo de los impuestos y demás, y además tenían que comercializar y este tipo de cosas, tenían que darse algo diferente, tenían que pensarse, venga, pero ¿cómo carajo yo voy a hacer para llegar allá? Y aún así poder tener un buen resultado, poder tener las especies y poder prolongar el tiempo de los alimentos. Entonces, esa es la principal razón de que la corona española haya aceptado el hecho de que Cristóbal Colón fuera, porque él dijo que podía encontrar otra ruta, una ruta diferente, la cual lo llevara a las Indias. Cuando él llegó acá, ¿ustedes a cuál fue la primera parte a la que llegó Cristóbal Colón? Creo que es la República Como- Dominicana, a las islas creo que Sudamérica. partes de México. Sí, fue como en México, ¿no? ¿Seguros? ¿Fue República Dominicana? ¿Y qué más? O sea, República Dominicana está dividida o la isla está dividida en dos. Mírenla acá. ¿Fue Nicaragua? En Cuba. No, Nicaragua. ¿Dónde queda Nicaragua? Nicaragua queda ¿Eso no acá. es Haití? Haití, Ay. efectivamente. Haití y República Dominicana. Ahí pues realmente no había nada. Ellos se instauraron ahí. Pero entonces ellos a lo largo se dieron cuenta de que había algo mucho más grande. Pero entonces dijeron que habían llegado al paraíso. ¿Por qué creen que habrán dicho que es el paraíso? Por las nuevas especies de alimentos. No, Por bueno, todos los árboles, la vegetación. no. O por el oro, no sé. Listo, una es el oro y la otra. Porque llegaron y Por el encontraron terreno. primero muchísimo oro y segundo mujeres desnudas. O sea, realmente encontraron el paraíso. Entonces ellos decían que habían encontrado el paraíso y que ahí estaba el paraíso. ¿Por qué los llamaron Indias o por qué se les dicen las Indias? Porque pensaban que habían llegado a la India. Pensaban que había llegado a la India, efectivamente. Sino pues que ya cuando vieron que todo estaba rodeado de oro y demás y que era realmente una tierra nueva, pues el nombre se quedó de las Indias. Y además porque se parecían, digamos, en lo morenita y en los rasgos físicos y demás. Entonces el nombre de las Indias se quedó. Y entonces ahí pasamos ya a otro punto. ¿Y cómo serían los primeros asentamientos? ¿Cómo sería? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué les enseñaron en el colegio? Saludar. A ver. ¿Qué se les ocurre, chicos? Cuando ustedes les dicen los primeros asentamientos fueron ta, 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 ta. Listo, entonces, ¿se acuerdan que les dije que habían llegado primero a esta? ¿Cómo creen que denominaron esta islita pequeñita? Ustedes, si fueran españoles, ¿qué nombre le colocarían a una isla? El ¿La nombre. española? Creo que fue. El La nombre de la española, corona. sí, señor. Es un nombre poco creativo, pero efectivamente, se llamó la española. Entonces, ellos llegaron, se sentaron acá, colocaron todo lo que tiene que ver con la milicia, todo esto, y se alistaron para pasar y conquistar directamente aquí. Entonces ellos empezaron
a ver o a expandirse, empezaron a expandirse por México. ¿Y quiénes estaban aquí? ¿Quiénes tenían este territorio? Ahora sí los ¿Aztecas? Sí. ¿Quiénes? ¿Los aztecas? Los aztecas. Aztecas. Y entonces, primero pelearon con los aztecas, ¿cierto? Además, existen muchísimas leyendas de qué fue lo que pasó. De hecho, lo que les decía la clase pasada, como que se dice que fue prácticamente porque los aztecas se dieron por vencidos o si no los hubieran podido vencer. Resulta que ellos llegaron, se enfrentaron a los aztecas y extinguieron prácticamente a toda la población azteca. De ahí dijeron como, bueno, vamos a ver qué pasa. Empezaron a subir, pero cuando uno sube, ¿qué pasa? O sea, recuerden que México no era solamente esto, ¿no? O sea, México era una vaina grandota, era hasta acá. Empieza a cambiar el terreno, como Porque, listo, es más húmedo, es más frío y demás. Porque América Latina es tan importante. ¿Por qué será América Latina tan importante? ¿Por ¿Qué la hay aquí? agricultura? No, ¿Por los trópicos? no. América Latina es supremamente importante, además que todo el mundo viene a explotarla, ¿a explotar qué? por los recursos naturales. Por los recursos naturales, materias primas, ¿cierto? Vamos a ver que acá no hay tantas minas de oro ni nada por el estilo como lo va a haber de acá para abajo. Recursos naturales, materias primas y demás. Eso es lo que motiva principalmente a que dejen de subir, a que vayan nomás hasta aquí y empiecen a bajar. Y empiecen a enfrentarse con todas las civilizaciones indígenas que vimos la clase pasada y que no vimos, porque recuerden que hay muchísimas más. Y entonces van expandiéndose y demás, expanden todo esto, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí no más. Lástima que esto no se pueda rayar. O no sé, ustedes saben cómo se puede rayar esto. Tómale un pantallazo y le pasas a Paint. Ajá, sí. Creo que esto acá se puede. A ver. Más me importa es el mapa de América. Entonces váyanme diciendo, ¿por qué es tan importante el hecho de que ellos hayan llegado hasta acá? ¿Por qué sería tan importante? Ya hablamos que hay materias primas. Y también vimos que hay civilizaciones que ellos pudieron extinguir, que de hecho uno de los más importantes colonizadores, ¿cómo se llama? Yo creo que todos lo han escuchado hablar, además porque es un nombre como muy relevante. Hernán Cortés, ¿cierto? El man se enfrentó casi a todas las civilizaciones precolombinas y él fue el que logró como tal el hecho de la expansión. Entonces, ahora sí, les explico un poquito por aquí. Yo una vez, pues me contaron que pues él pudo entrar fácil a México porque lo confundieron con el dios Sol, porque el hijo del emperador dijo que había soñado, o no sé si fue el emperador, había soñado con la venida del dios Sol y pues cuando llegaron ellos, como tenían armaduras y todo eso, los confundieron y pues por eso les fue tan fácil llegar a México y todo eso, porque pues técnicamente los metieron. Sí, digamos que hay muchísimas leyendas. De hecho, hay una que coloca el examen de la nacional que se llama el eclipse. Y resulta que hubo un sacerdote que quería, digamos que quería como tal, ya se estaba dando por muerto. Entonces, resulta que el man llegó y empezó, él sabía que iba a ocurrir un eclipse
y él les dijo que si a él lo mataban, iba a ser tan poderoso que el cielo se iba a oscurecer y que el sol se iba a tapar. Entonces, igual los aztecas llegaron, lo subieron a la pirámide y le sacaron el corazón, porque los aztecas hace muchísimos años sabían que era el eclipse solar. Entonces, hay muchísimas leyendas como que hablan sobre toda esta colonización. Pero entonces, listo, ya sabemos que llegaron hasta acá, porque Estados Unidos era muchísimo más chiquito, acá estaban las colonias de Estados Unidos, ¿cierto? Las 13 colonias. Que no nos... tenía alzada la manito. ¿Quién? Capitalino. No sé Ah, cómo se listo, llama. entonces cuéntame, Capitalino. Gracias, Laura. Hola. Hola. Según lo que dijo, es que era como complementar lo que dijo mi compañera, que por lo menos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, el emperador el emperador de los aztecas tuvo como un sueño de presagio de que llegaba la serpiente emplumada a recobrar su terreno, como su tierra, y que iba a ser el fin del mundo, y que además en ese momento hubieron varios presagios como un eclipse, y también se quemó el templo del viento, creo que fue, y se quemó totalmente. Entonces decían que eran presagios de que se iba a acabar el mundo. Y preciso cuando estaba como ese revuelo, llegaron los españoles y pues creyeron que los españoles eran los nuevos dioses que venían a reclamar su templo, y por eso les fue tan fácil llegar y adquirir todos los territorios. ¿Y ya? Sí, digamos que de esas historias hay muchas, lo que les digo, o sea, hay muchísimos. Voy a buscar la lectura que les digo y se la subo, porque de verdad hay muchísimas historias y son muy interesantes, como para ver el hecho de la expansión de los indígenas, de los españoles, perdón. Entonces, vamos a partir de que, bueno, Estados Unidos va hasta acá, las 13 colonias que todos conocemos, ¿cierto? Pero entonces, pregúntense en una cosa. Este territorio es muy grande, ¿no? ¿Cuántos países más o menos hay hasta acá? ¿Cuántos países tiene América Latina sin contar Brasil? Porque Brasil es una colonia, ¿qué? ¿Francesa? De Portugal. ¿O de Portugal? Una Portuguesa. colonia de Portugal. Portugal, sí, señor. ¿Cuáles son las colonias francesas que hay acá, en América? Las Guyanas. Las Gana. Guyanas, efectivamente. Las Guyanas y ¿cuál más? Surinam o algo así. Las que están en el norte. Canadá también es una francesa y es una inglesa. Entonces, ya hasta acá sabemos dos cosas. La primera, que no solamente fueron los españoles, que también estaban los ingleses, ¿cierto? Y también estaban los franceses. Y también estaban, ¿cuáles? Los holandeses. Los holandeses. ¿Dónde están las colonias holandesas? También están acá, en una parte de las Guyanas. ¿Cómo fue que estos manes llegaron acá? ¿Qué fue lo que pasó? Si esto era solamente de españoles, ¿por qué carajo se metieron estos? Ya tenemos una explicación, ¿cierto? Porque primero los españoles se dieron cuenta que a partir de acá ya la materia prima no era tan fuerte y que realmente los cambios climáticos y demás dificultaban el hecho de seguir avanzando. Además, porque si bien hay presencia de civilizaciones indígenas, no hay tanta como lo había de acá para abajo. Entonces ellos empezaron a expandirse hacia abajo. Entonces ya podemos decir que si los ingleses y los franceses llegaron al norte, fue porque efectivamente los españoles, pues nada, dejaron de subir y ya ellos llegaron por acá, ¿cierto? Entonces ya tenemos la explicación de estos. ¿Cuál será la explicación entonces de esto? ¿Por qué carajos pasó esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Una guerra económica? No. Resulta que Portugal y España están súper cerca, ¿cierto? Mírenlos.
O sea, son hermanitos. Está súper cerca. Entonces, hay algo que se llama el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas determinó porque resulta que Portugal se fue a invadirlos y como España estaba atacando por acá, pues Portugal llegó y se metió por acá. Y empezó a expandirse porque llegó aquí. Y justo empezó a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse, a expandirse. ¿Y qué fue lo que pasó? Que resulta que el Tratado de Tordesillas, o lo que pretende el tratado, es que la relación o el territorio entre Portugal. ¿Se escucha mucho la música de afuera? No, no, señora. Ah, ok. Es que mi vecino está colocando música. Pero bueno, lo que pretende este tratado es que el territorio el territorio de las Américas, entre Portugal y España, llegue hasta ahí. Que Portugal ya no se pueda expandir más. O sea, que quede hasta ahí, que solamente haya expandido esta parte. Y ya. Y en ese momento, en esa época, también se manejaba este pedacito. Entonces se supone que esto también era de España, pero de Portugal, pero pues realmente estaba muy abandonado. Entonces ahí aprovecharon los franceses y los holandeses pues para meterse acá. Retémoslo con estos. Para meterse acá. Entonces, este tratado, ¿quién lo reguló o cómo hizo para que se surgiera y realmente se respetara? Pues sencillo, lo hizo el Papa. El tratado lo hizo el Papa. Y empezó y partió el territorio. Y lo que se podía respetar entre el territorio que ya era de Portugal y el territorio que era de España. Por eso es que Portugal no se siguió expandiendo, sino ya se quedó solamente en lo que ahora se conoce como Brasil. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces, Oye, ¿podrías repetirme? Es que no me fue el internet. ¿cómo me estás hablando? Es que no te escucho. Es que no te entendí lo último. ¿Puedes pegarte un poquito más el micrófono, por favor? Es que se me fue el internet. Entonces, pues, ¿podrías repetir lo último que dijiste? ¿En qué? ¿En qué parte? Lo que dijiste del papá. Ah, bueno, lo que hizo el Papa fue hacer un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas para que España y Portugal llevaran buenas relaciones y Portugal en América no se pudiera expandir más. Por eso es que solamente está el territorio de lo que ahora conocemos como Brasil, que es colonia portuguesa. Listo. Gracias. Entonces ya vamos a hablar con el establecimiento de los virreinatos. Entonces, ¿cuántos virreinatos hay en América? ¿Tres? ¿Seguros? No, no sé. Ahí faltan, ¿no? En esa imagen faltan virreinatos. ¿O no les falta Disculpa, una pregunta. uno que todos conocemos? Más o menos hacia qué año estamos hablando. Estamos hablando más o menos hacia 1530, más o menos. Ya vamos en 1530. Pasamos acá, 1492. Ya acá con el establecimiento de los virreinatos vamos a hablar de 1530. Acá falta uno re importante que no puedo creerlo que no caigan en cuenta de. El virreinato de la Nueva Granada. Ah, por favor, o sea, es el nuestro, ¿no? Entonces está el virreinato de la Nueva España, virreinato de la Nueva Granada, virreinato del Perú y falta otro. Espérenme, voy a cerrar la ventana porque ese muchacho es un fastidio. Si ustedes no lo sabían, yo odio a mis vecinos. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a volver acá a nuestro mapa. Vamos a borrar todo esto.
Entonces vamos a decir que toda esta parte, hasta acá, es el virreinato de Nueva España. Ajá. Nueva España. Y vamos a decir que desde acá, desde Panamá, pasando por Ecuador, una partecita pequeñita del Perú. Acuérdense que a nosotros nos han quitado mucho territorio, ¿no? Acuérdense de eso. Ese sería Gran Granada, ¿sí? Este es el de la Nueva Granada, efectivamente. Ustedes se salvaron porque yo en mis clases hago un matacho horrible. O sea, qué chévere poder tener el mapa. Las chicas del semestre pasado no me dejarán mentir en esto. Entonces, ya tenemos Virreinato de Nueva España, Virreinato de la Nueva Granada. ¿Cuál sigue? Virreinato de Mar de la Plata, creo. No, nos falta uno. Del Perú. El del Perú. Sí, el del Perú. Se va hasta acá, cogiendo toda Bolivia. Virreinato del Perú. ¿Y cuál entonces quedaría? De la parte de abajo. De Chile. Hay Como una por diferencia Argentina. entre las capitanías y los virreinatos. Las capitanías eran como medios de defensa o de habían diferentes puntos estratégicos, que ahí es la que aparece en el mapita ese que les muestro en las diapositivas, que ahí dice como Capitanía de Chile, ¿cierto? Y este es el virreinato de Río de la Plata. ¿Dónde queda La Plata? ¿En Argentina? Sí, señor. Queda en Argentina, sí, señor. Entonces ya sabemos que cuántos virreinatos hay. 5. ¿5? 4. Son 4, efectivamente. Sí, sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los virreinatos? Español. De la Nueva España, de la Nueva Granada, del La Nueva Perú y España el va Río de la desde Plata. México hasta dónde? Hasta Panamá, creo. Hasta Nicaragua, que es la que limita con Panamá. El de la Nueva España, el de la Nueva Granada, perdón, va desde Panamá hasta Ecuador. Y pues incluye también Venezuela. El de Perú, pues va desde Perú hasta Bolivia. Y el virreinato de la Plata, del Río de la Plata, pues va desde abarcando Chile, Paraguay y toda esta gente que termine hablando así. Entonces, estos son los 4 virreinatos. Esta es la organización que ellos manejan. ¿Por qué creen que se hace un virreinato? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer un virreinato? ¿Por qué carajos separarse así? Para saber quién manda en cada zona. Listo, una puede ser. ¿Cómo? Para mayor control sobre las El colonias. mejor control, efectivamente, porque hasta 1530, que fue cuando se generó la estructura del virreinato, era un territorio muy, muy grande. O sea, imagínense todo esto. Administrarlo es una vaina horrible, ¿no? O sea, es un territorio demasiado grande. No se puede administrar en uno solo. Hay que dividirlo. Y empezando que las diferencias, tanto en materia prima como en clima, así como en personas, es totalmente diferente. No es lo mismo ejercer una política pública en México que ejercerla en Colombia, ¿cierto? O sea, son países diferentes.
se elige pues hacer la figura de virreinato. Y esa va a ser la figura administrativa que va a mantenerse más o menos hasta 1819, que es cuando ya realmente se hace nuestra independencia. ¿Dónde está mi cosito? Disculpa. Señora. Es que no me queda muy claro lo que eran virreinatos. El virreinato es la forma de administrar el territorio. Entonces, lo que se hace o lo que se idealiza es separarlos. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes características climáticas, características sociales, económicas y demás. Entonces, se divide, porque realmente nosotros tenemos más parentesco con Venezuela o con Ecuador que con México, ¿cierto? O con Nicaragua. Entonces lo que se hace es precisamente como separarlos para que entre ese territorio tan grande se divida en cositas chiquiticas y sea más fácil administrarlo. ¿Quiénes van a estar en la cabeza de los virreinatos? Pues los virreyes. ¿Quiénes van a ser los virreyes? Los que representan al rey. O sea, van a ser la viva representación del rey en las Américas o en las Indias. ¿Ya un poquito más claro? Sí, dale, gracias. Y digamos, tiene importancia como aprendernos cada virreinato, o sea, cada virrey que está como encima del virreinato, o basta con saber los virreinatos. No, basta con saber los virreinatos, porque lo que te digo, o sea, esto duró más de 100 años. Entonces, aprenderse cada uno de los virreyes sí está como difícil. Entonces, no, nada. O sea, ¿En qué momento desaparecen los virreinatos? Dime. ¿En qué momento desaparecen los virreinatos? Cuando ya se empiezan a establecer las independencias. Cuando ya realmente México se empieza a independizar, Nicaragua se independiza, Colombia se independiza, que en ese tiempo no era Colombia, sino la Nueva Granada. Cuando ya realmente se establecen las independencias que la gente fue y peleó hasta que realmente los españoles se fueron, hasta ese momento se establecen todavía los virreinatos. Y aún así el sistema de virreinato va a ser uno de las figuras para establecer un estado acá en los diferentes países de América. Por eso es que les digo, o sea, realmente se expandió desde 1530 más o menos hasta 1819, que es cuando ya realmente se establece una buena independencia o una independencia de verdad. Entonces son sistemas que duran muchos años. ¿Listo? ¿Hasta ahí un poquito más claro? Sí. Listo. Entonces vamos a centrarnos un poquito más acá, porque es que pues ya esta cátedra, ¿cómo se llama? ¿O esta clase, cómo se llama? Historia colombiana. Entonces vamos a establecernos un poquito más acá, pero sin dejar de lado que nosotros, al igual que los demás países de América Latina, pasamos por procesos de colonización similares. Acuérdense que son similares, pero no iguales. Bueno, entonces, ¿cómo es la administración colonial? ¿Cuál es el sentido de que el sistema indígena esté acá, justo de primeras? Ay, carajo. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué habremos colocado el sistema indígena así? Porque el sistema indígena es el centro de todo. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Me escuchan? La influencia que tenía, tal vez. ¿Cómo? Por la influencia que tenían, tal vez. Sí, ¿qué influencia tenían? Como la organización en la que está. Efectivamente. La cultura de ellos. Digamos que imagínense, usted es un europeo, que realmente todos sabemos que para nadie es un secreto que
la organización o geográfica, o sea, la geografía de América Latina es un complique, ¿cierto? Y la colombiana, muchísimo más, o sea, Colombia tiene casi prácticamente todos los climas, ¿no? Si usted quiere ir a ver nieve, pues va, se sube a un nevado. Si usted quiere ir a aguantar muchísimo calor, pues nada, suba al norte y verá que allá aguanta muchísimo calor. Usted quiere ir y tener frío, pero no tanto como en un nevado, pues nada, va al sur, va al occidente más o menos, y ahí puede encontrarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy jodido para un gringo, para un europeo, perdón, que no sabe nada de esta civilización, ¿cierto? No sabe nada de este territorio. Pues, como tal, establecerse acá. Ustedes no se han dado cuenta de que casi todas las capitales tienen salida al mar. ¿Aló? Creo que se dejó de compartir. Ya cargó. Sí, ya cargó. ¿Ustedes no se han dado cuenta que casi todas tienen salida al mar? No. A ver, ¿dónde queda Washington DC, que es la capital de Estados Unidos? Esa sí queda al lado del mar. Sí. A ver, pensemos en otra capital que tenga salida al mar. ¿Por qué son tan importantes las salidas al mar? Por la facilidad de comercio. Efectivamente, o sea, es supremamente fácil el hecho de que usted tenga una capital y tenga salida al mar. Primero porque va a ser muchísimo más sencillo cuando llegue alguna mercancía, va a tener la manera de mercantilizar, digamos, todo mucho mejor, la administración va a fluir de la mejor manera, pero acá Bogotá está como muy lejos del mar, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuánto estamos en carro del mar ahorita? ¿12 horas? Sí, como unas 12, 13. En carro estamos prácticamente a 2 días. O sea, usted se va hoy y llega mañana. Entonces, si ustedes están ahorita en la actualidad en carro, ¿usted cuánto cree que se demoraba hace más de 200 años en ir desde Cartagena? Espérenme, buscamos un mapita. Busquemos un mapa de Colombia. Piénsese usted cómo era el hecho de llegar desde España. En España más o menos usted en barco se demoraba a las Indias unos 6 meses, por mucho, o sea, realmente entre unos 5 y 6 meses era el promedio. Ahora, ¿usted cuánto cree que se demora desde Cartagena, que es el puerto, hasta acá, hasta Santa Fe? Hace 200 años. Ahorita pues no es tanto, pero sí, imagínense, hace 200 años. Pues tomando en cuenta como el espacio rural y la selva, como un mes más o menos. Más. Muchísimo más. 4 meses. Usted se demoraba alrededor de otros 6 meses. Entonces, póngale que usted se viene desde España y se demora prácticamente un año en llegar acá. ¿Por qué? Pues porque usted llega acá. Usted llega a Cartagena. Usted llega a Cartagena, que es la salida del mar. Usted se mete por acá, por el río Magdalena. Baja. Llega aquí. Sale y a caballo se va hasta acá. Que acá era Santa Fe. Entonces es mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el sentido? O sea,
¿Qué fue? Marica, o sea, usted piénselo en serio, o sea, hágase la idea, porque esta gente fue tan estúpida de que si ya se gastaba 6 meses en llegar desde España hasta acá, va a gastarse otros 6 meses en atravesar todo esto para llegar a la capital. O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá en Bogotá o acá en la meseta? En la meseta de Bogotá, que es tan importante. ¿El tesoro de Guatavita? No. ¿El río? Los ríos, las fuentes hídricas. Efectivamente. Usted sin agua no vive. Y el agua es lo más importante. Y acuérdense, ¿dónde estaba la civilización más grande que vemos acá en el territorio nacional? ¿Dónde está ubicada? ¿Como arribita de Bogotá? Estaba acá, ¿no? ¿Se acuerda? Estaba en toda esta meseta. Acá estaban los muiscas. Sí. Entonces vamos a ver que los muiscas establecen el sistema administrativo en la Nueva Granada. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tenían una organización social que funcionaba, estaban cerca de fuentes hídricas, que es lo más importante. Usted sin agua no vive, apréndase eso. Usted sin agua no vive, ustedes tenían una buena civilización, los muiscas nunca fueron agresivos ni nada por el estilo. Entonces, vamos a ver que el sistema indígena en este territorio va a establecer el sistema colonial. ¿Y por qué? Pues porque se van a sentar acá, pues porque realmente ellos tenían una buena fuente, ellos tenían una buena organización, primero administrativa, y segundo también tenían muchísimas cosas que les facilitaban el poder vivir acá y no vivir acá. Porque es que en esta parte, donde habitaban los indígenas de este lado. ¿Dónde habitaban? En la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada, efectivamente. ¿Se acuerdan que yo les dije si esa etnia indígena se conserva hasta bien día? Era precisamente porque vivían en la sierra. Entonces iban bien arriba. Entonces realmente ellos nunca se dieron cuenta de que ahí estaba esa civilización. Entonces nada, ellos llegaron, se establecieron acá en la meseta de Bogotá y se fueron expandiendo hacia los lados. O sea, se fue hasta acá, por acá, por acá. Y eso, porque este lado, si ustedes van a ver acá después del tapón del Darién, ustedes van a ver que todo esto. Este es el tapón del Darién, ¿cierto? Y todo esto, hasta acá, va a haber mayor presencia de personas de qué tipo. Ustedes van al Chocó y ¿qué van a encontrar? Pues, ahí van a ver, lo primero que van a ver son personas de raza negra, ¿cierto? O sea, ya es muy raro que vaya un blanco o que esté un blanco, porque acá es principalmente personas de raza negra. Entonces vamos a decir que ellos se expandieron nomás hasta acá. ¿Por qué? Pues porque esta zona es de muchísimos palenques, al igual que acá. Al igual que esta zona, ¿cierto? Acá también hay bastantes personas de raza negra. Entonces, vamos a decir que se expandieron hacia los lados, pero solamente hasta la cordillera occidental. La central y la oriental hay mayor presencia del Estado, o bueno, del sistema colonial. Y acá abajo, si ustedes llegan acá, una pregunta, pero en la zona del Pacífico, en la época de los españoles, ¿ya habían llegado los negros? Obvio. Pero vamos a ver que ahí se extermina casi todo. Pero los negros siempre estuvieron ahí, ¿no? No. No, o sea, por eso ellos fueron traídos. Y vamos a ver, es que me estoy demorando mucho, pero creo que en esta clase no lo vamos a alcanzar a ver los sistemas de trabajo, pero ahí vamos a explicar un poco
cómo carajos es que se hizo un sistema de esclavitud. Porque ustedes no se han puesto a pensar que si había tanta mano de obra indígena, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de traer negros acá a Colombia o acá al territorio americano? Pues lo que nos explicaban en el colegio era que traían los negros de África, pero porque los indígenas no soportaban las jornadas laborales. Así se podía llamar jornada. Primero eso. Y segundo, el hecho de que ya después de que ¿alguno sabe quién fue Fray Bartolomé de las Casas? Fue como un defensor de los indígenas, ¿no? Fue un defensor de los indígenas, ¿y qué dijo? Que los indígenas tenían alma. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque para la esclavitud lo reconocen, sí. ¿Cómo? No les escuché, es que hay dos chicas hablando al tiempo. Habla solo una, por favor. Pues los reconocen como personas humanas con derechos. Listo, efectivamente. Y un esclavo pues no le pagan, y un esclavo es tratado como una bestia, ¿verdad? Además que algo tan importante es que si usted tiene alma, usted puede tributar, usted puede pagar, ¿cierto? Efectivamente el tipo llegó y dijo que los indígenas tenían alma y desde ahí se les quitó se les quitó como ese, ¿cómo explicarlo? No era un derecho, pero sí ese índole de esclavitud o esa marca de que eran esclavos y pasaron a ser personas, pasaron a ser considerados personas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. David también agregó que en el chat que porque los indígenas los extinguieron, entonces pues no había tanto trabajo, por eso trajeron a los negros. También va por ahí, digamos que la masacre de indígenas que hubo acá en el territorio nacional y pues como tal en las Américas, pues fue muy grande, pero pues sobrevivieron algunos, pero esa no es la razón principal por la cual trajeron negros acá. Entonces vamos a verlo un poco más adelante cuando estemos viendo los sistemas de trabajo. Entonces, vamos a ver, como ya les expliqué, ya quedó un poco más claro, el hecho de que el sistema indígena, pues nada, va a ser la base del sistema colonial. ¿Qué va a pasar? Que es las grandes civilizaciones, como son los incas, los mayas y los aztecas, ellos van a tener cierta intervención con la colonia española y ahí van a enseñar un poco de cómo carajos es que se administra este territorio. En nuestro caso, pues nada, los muiscas. Entonces ellos van a enseñar un poco cómo se va a sobrevivir en este territorio que es tan... Disculpa, una pregunta. Señor. O sea, es decir, que en cierta manera los españoles pues respetaron un poco como estas culturas y permitieron que les enseñara cómo adaptaban el sistema en ese territorio. Digamos que para que usted realmente fuera considerado en serio, tenía que pasar por un proceso de catolicismo. Así acabamos. Pero entonces, algo que yo les quiero plantear a ustedes, ¿alguno de acá es creyente de otra religión que no sea la católica? O bueno, algo que tenga que ver con el cristianismo y demás. O que sea incluso parte de alguna etnia indígena. Listo. Entonces vamos a ver una imagen que acá yo les traje, pero creo que no se alcanza a ver muy bien. Igual quiero que ustedes analicen todo lo que pueden ver en esa imagen, que incluso voy a intentar agrandarla un poco más para que ustedes la puedan observar bien. Y analizar todo lo que vean. Vean todo lo posible. ¿Qué pueden observar en esa imagen? ¿Qué hay en esa imagen? Pues digamos, a mí en lo personal me sorprendió mucho que esté rodeada por caras de niños. No entiendo muy bien el significado de eso, pero pues me impresiona. Ok. Yo creo que está basado más como en ángeles. Cada niño como que representaba un ángel o algo más como de religión. Listo, están los niños. ¿Qué tiene la Virgen o la Señora?
al niño La Jesús. corona. La corona, ¿qué representa la corona? El poder. Que es una virreina. El poder. La corona española, efectivamente, el poder. ¿Pero qué tiene de común? Miren, analicen la carita, lo que lleva puesto. ¿Cómo? El oro. La colonización. Es de la realeza. ¿Qué es Aria? Es aria. Pero ya tiene algo diferente a las personas arias, ¿saben? Mírenla bien. Los rasgos. La crespa, ¿cierto? Mírenla, es crespita. El cabello. Es crespa y aparte tiene estos aretes. Estos aretes no son dignos de una persona blanca, ¿no? ¿Por qué no son dignos de una persona blanca? Esto es un símbolo indígena. Los aretes que ella porta son un símbolo indígena. ¿Qué más podemos ver? ¿Es mestiza, creo? Es mestiza, su raza es mestiza. ¿Qué más podemos ver en la imagen? Miren lo que ella lleva puesto. El vestido. Su vestido no es un vestido normal, es un vestido que está prácticamente en una pirámide, ¿cierto? O sea, miren, es una pirámide prácticamente, supremamente cuadrado. ¿Cierto? Sí. Y pues nada, está en manos de un niño que es rubio, es prácticamente opuesto a ella, es rubio, es de piel demasiado blanca y demás. Entonces, ¿qué puede representar esta imagen? ¿O qué es lo curioso de esta imagen? Porque yo se las traje acá hoy. Porque están adaptando la religión a los indígenas. Digamos que lo que hicieron para que todo este proceso de adaptación y todo lo que hicieron para que este proceso de que las personas adoptaran esta religión católica fue precisamente coger todos estos elementos indígenas y transformarlos. Lo transforman, lo transculturalizan. Entonces, el hecho de ¿qué es lo curioso o qué es lo que tiene de importante esta pintura? ¿Ustedes creen que la pintó una persona blanca o una persona indígena? Blanca. Una persona blanca. Todos creen que es una persona blanca, ¿cierto? Sí. Esta pintura la pintó un indígena que pertenecía a la tribu inca, o que era un inca. Entonces, fue ordenado por la corona española para que realizara esta pintura. Y lo que él hizo fue de alguna u otra manera intentar colocar algunos de sus símbolos para realmente poder transculturalizar o poder cambiar la perspectiva de estas personas y que ellos creyeran en algo que fuera parecido a ellos. Entonces, algo que me gusta hablar y que me llama mucho la atención es el hecho de la Virgen de Guadalupe. ¿Todos han visto la Virgen de Guadalupe? ¿O quieren ver una imagen de ella? Que es la única virgen que es morena, ¿sí? Es la única virgen que es morena. Es raro. ¿Por qué será la única virgen morena? Mírenla. ¿Por qué será morena? Porque los mexicanos son Los morenitos. mexicanos son morenos, efectivamente. Además que esta vieja tiene unos cachitos. Y además que el niño ya no lo tiene alzado, está en el suelo. Entonces, ellos llegaron, cogieron cada uno de los rasgos de las personas indígenas y para transformar todas esas creencias de ellos, las transformaron en algo que pudieran asociar. A este proceso se le llama transculturalización pasiva. La
transculturalización pasiva es cuando toman algún elemento cotidiano de tu vida cotidiana que realmente crees en él y lo transforman para la cultura que es la dominante. Lo podemos ver en todos los casos, o sea, realmente se puede observar en todos los casos. Este semestre pues estoy viendo una materia supremamente interesante que habla sobre la transculturalización y resulta que la transculturalización o lo que se realizó en esta época y se sigue realizando hasta hoy en día, el hecho de que tú ahora quieras pertenecer a una raza negra, el hecho de que todas las personas usen trenzas sin saber el significado de las trenzas, pues realmente eso es indignante para la cultura negra, ¿cierto? Pero realmente son procesos de transculturalización. Y lo que ellos hicieron efectivamente fue transformar esas figuras de dioses en algo que fuera aceptable para la religión católica. Entonces, todo este arte barroco, que fue el que principalmente dominó, o el que ha dominado como tal estos procesos de colonización y demás, acuérdense porque eso sale, yo lo he visto en preguntas de la Nacional, que el tipo de arte es el arte barroco, lo que buscaba, o el objetivo que tenía era poder coger esos elementos de las religiones indígenas o de las creencias indígenas y transformarlas a la religión católica. El hecho de que este monumento de Monserrate esté allá tan alto, ¿qué es lo que significa? El poder de la religión. Sí, pero vamos un poco más allá. ¿Por qué está ahí? ¿No es como un símbolo de superioridad? Es porque por ahí sale el sol. Y realmente se dice que antes ellos creían que después de más allá de los cerros, existía un dios que daba luz. Y ellos lo que hicieron fue colocar una iglesia ahí y decir que, pues precisamente, si había un dios que daba luz, era precisamente porque la iglesia estaba ahí. Y si el sol salía de ahí, era precisamente porque Dios estaba agradecido de que la iglesia estuviese ahí, por eso los brindaba con el primer rayo de luz de la mañana. Entonces, todos estos elementos los cogieron para que la gente empezara a creer en ellos, ¿sí? Entonces les hace como un poco interesante, porque a mi parecer sí es interesante. Sí, Pero sí, de hecho, sí. y con eso lo pueden hacer mucho. De hecho, hay un templo en Cusco, en Perú, que es una vaina loca, porque es que no me acuerdo el nombre del templo, si no se los mostraría. Pero adentro, vengan, a ver, lo buscamos, a ver si de pronto lo encontramos. Pero resulta que afuera se ve como una iglesia, pero adentro está toda esta cultura inca. Es una vaina loca. ¿La cultura inca en qué partes que surgió? En Perú. Gracias. Yo tenía una pregunta. Mírenla, es esta. ¿Ustedes la ven de acá? Espérame, ya te respondo la pregunta. Ustedes la ven de acá y pues parece una iglesia normal, ¿cierto? Ay, no parece. No se muestra por dentro. Es que mi profesora le tomó una foto, pero porque ella estuvo allá adentro. Entonces ustedes la ven desde acá afuera y parece una iglesia, ¿no? Una iglesia bastante antigua. Pero ustedes entran y van a ver que incluso hay cuerpos de personas incas y demás. O sea, se respeta muchísimo la cultura adentro, la cultura inca ahí adentro. Ahora sí, pregunta. Uno de los aportes a la humanidad de los incas también se puede considerar Machu Picchu. Sí, claro. Pues digamos que la arquitectura de Machu Picchu es demasiado perfecta, ¿no? Entonces sí, también. Y listo. Entonces vamos a ver que todo este proceso, primero, pues está de la mano de la religión. Segundo, también está el uso del territorio. Porque la manera en la que lo usaban los indígenas, ¿cuál era? Era un poco más como conexión con la naturaleza, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo era? Sí, eran más pasivos con la naturaleza, no destruían la naturaleza. Y también había algo, ¿cierto? Había algo que era como muy, muy importante y era el uso de la tierra comunal. Nadie era dueño de la tierra.
Exacto. Entonces los españoles se tomaron de allí y empezaron a colocarle dueño a la tierra y a sacar a las tribus indígenas o a las personas que allí habitaban y las empezaron a privatizar. Entonces vamos a ver que el uso de la tierra que le daba la administración colonial era un uso privado, a diferencia de la indígena, que era un uso comunal. Entonces, todo este proceso también va ligado con un proceso de adaptación y organización. El hecho de lo que les digo de las creencias religiosas, el uso del territorio, la intervención española, todo esto es un proceso de que vamos a ver cómo carajos estaban organizados estos indígenas para podernos nosotros adaptar, cambiar y pues poder administrar. Lo más importante de todos los estados es cómo administrar el territorio. Porque hay territorios, no todos los territorios son iguales, así climática y geológicamente se parezcan. Siempre van a haber maneras de administrar diferente. Ejemplo, no es lo mismo que yo administre Bogotá a que administre Boyacá, ¿cierto? O sea, son vainas diferentes. ¿O ustedes qué creen? No, sí es diferente. Es totalmente opuesto, realmente. Entonces, se hizo un proceso de adaptación y de organización. ¿A partir de qué o algo de lo que se valieron fue el uso de la naturaleza? Una de las maneras o de las formas en las que se extinguieron muchísimas civilizaciones indígenas fue precisamente por las enfermedades, ¿cierto? O sea, para nadie es un secreto que los españoles o los europeos nos trajeron muchísimas enfermedades acá, ¿cierto? Sí, señora, como la fiebre Enfermedades y malos hábitos. Sí, eso te iba a preguntar, está viendo en el cuadrito de enfermedades tropicales. ¿De eso vas a hablar, sí? Sí, ya voy a hablar para eso, pero entonces, ¿qué enfermedades conocen que sean de origen europeo? La fiebre amarilla. ¿Española? No, la fiebre española es la gripe española surgió hace 100 años, entonces todavía no existía. La fiebre amarilla es una enfermedad tropical. La peste negra, aunque eso fue más. La peste negra, pero eso no la alcanzaron a traer acá porque se extinguió más o menos en 1500. Bueno, a finales de la Edad Media, más o menos. La sífilis. Pero la gripe española, me encanta como todo este tema de las pandemias y demás. Pero digamos que la enfermedad que trajeron los europeos y que, digamos, todavía se conserva es la gripa normal, la del catarro, lo que nosotros a veces nos da y no queremos levantarnos de la cama. Pero resulta que a nosotros ahorita, digamos, no nos da nada. Pero ¿cuál es la vaina de una gripa mal cuidada? ¿O qué les han dicho a sus papás de una gripa mal cuidada? F para la tumba. Digamos que ahorita con todos los avances médicos y demás, nosotros podemos combatir la gripa y sabemos que el hecho de quedarnos acostados y demás y no hacer como diferentes esfuerzos y tomarnos incluso remedios caseros pueden ayudarlo. Pero realmente una persona que nunca ha estado expuesta a este tipo de virus, pues realmente le va a dar durísimo. O sea, es muy, muy duro. Y los indígenas se contagiaron de esta gripa que para ellos era normal, pero pues para nosotros fue fatal, o para los indígenas fue fatal. Pues ya después en los sistemas inmunológicos no les voy a dar como la clase de evolución, pues porque no es mi tema, tampoco conozco mucho, pero nosotros nos fuimos adaptando a este tipo de gripas. Pero ellos no solo nos trajeron gripas o nos trajeron enfermedades, acá también encontraron nuevas enfermedades, como lo son las enfermedades tropicales, lo que les decía, la fiebre amarilla, el paludismo, entre otras. Entonces, lo que pasó fue que tanto ellos nos mataron como nosotros nos mataron. Algo muy curioso que mi profesor de historia nos enseñó fue el de la sífilis. Entonces, todo el mundo cree que la sífilis fue algo que nos prendieron a nosotros, o sea, que fue una enfermedad de transmisión sexual que nos transmitieron a nosotros. Pero resulta que hay la sífilis tiene algo y es que deja secuelas en los huesos de las personas que lo contraen. Y resulta que acá, muchísimo antes de que vinieran los indígenas, hay algunas muestras de esqueletos y demás que tienen
marcas de la sífilis, incluso sin haber tenido contacto como tal físico, o todavía pues no había ese contacto. Entonces, tanto acá como allá se dieron y no había existido total un contacto entre los dos. Entonces, hay enfermedades que se mantienen así. Pero entonces una de las enfermedades que más les dio a ellos fue las enfermedades tropicales, los mosquitos que nos picaban y demás. Pero todos sabemos que los indígenas para eso tienen diferentes remedios y cosas naturales que incluso todavía no se han descubierto al 100%, o que algunas culturas indígenas los guardan como secretos ancestrales. Por eso es que se dicen que hay muchos abuelos que están muriendo y que se llevan todo su conocimiento ancestral con ellos. Resulta que algo que nos enseñaron los indígenas fue el uso de la naturaleza. El ejemplo de esto es el uso de la quina. ¿Para qué se usa la quina? ¿Qué han escuchado o nunca la han escuchado en sus vidas? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? La quina. ¿Para qué es la quina? O sea, ¿por qué es tan importante la quina? ¿No es un remedio? La quina es un árbol supremamente alto y que sus hojitas son usadas para la cura del paludismo. Pero entonces los indígenas lo mantuvieron, digamos, como un secreto ancestral por muchos años, hasta que debido a estos pactos entre la administración colonial y los indígenas usaron este tipo de remedios naturales pues para curar lo que es el paludismo. Y así ocurrió con muchísimos. De hecho, en la expedición botánica, cuando la veamos, vamos a ver que los indígenas contribuyeron muchísimo en todo lo que tiene que ver con el uso de la naturaleza y de plantas ancestrales que nos ayudan a curar diferentes enfermedades. Entonces, vamos a ver que tanto ellos nos enfermaron como nosotros a ellos y demás, y que realmente todos estos elementos que tenemos acá en este cuadrito, voy a subirles estas diapositivas porque me parece importante que tengan el cuadrito. Entonces, todos estos elementos ayudaron a que realmente se hiciera una manera efectiva de administración colonial y que todo este proceso de colonización pues funcionara de la mejor manera. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? No. Listo. Ay, creo que no vamos a alcanzar. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Digamos, cuando tú hablabas de la religión y esto, ¿cómo fue el proceso para los indígenas de pasar a tener su dios sol, a que le implantaran como esas religiones? O sea, ¿sí fue aceptable? Es que siento que... No, pues es lo que te dije. O sea, lo que realmente, obviamente no van a aceptarlo de inmediato. O sea, es como que a ti te digan, yo no soy religiosa y discúlpenme si ofendo a alguien. O sea, no es mi intención. Pero no voy a llegar de inmediato a decirle a una persona católica, a una señora que toda la vida ha creído en Dios, como de repente no crea en Dios porque Dios es una basura y no es verdad y no existe y demás. ¿Ustedes creen que esa persona va a aceptarlo de inmediato y va a decir, uy, sí, efectivamente? Pues no. De hecho, me va a aventar la madre, evidentemente, porque no hay nadie que se entregue así de inmediato. Lo que ellos hicieron fue coger diferentes elementos típicos de sus culturas y incluirlos en su religión católica. Entonces les colocaba el ejemplo de la Virgen. Efectivamente, es una Virgen que, si usted la ve de primeras, es una Virgen que no tiene nada que ver con alguien indígena. Pero entonces vamos a ver que su piel, su cabello, la forma en donde está, va a dar referencias de las personas, de los indígenas, de alguna u otra manera. Entonces lo que ellos hicieron fue transformar estas creencias religiosas al acomodo de la católica, y así fueron generando que ellos fueran creyendo y se fueran adaptando en esto. ¿Sí? Sí. De hecho, hay un cuento como súper corto sobre algo que les había dicho. El cuento dice como más o menos así. Dice, entonces el padre llegó y lo bautizó. Le dijo, a partir de hoy ya no te llamarás Bachuet, te llamarás Andrés. Y entonces y ya no puedes comer carne los viernes. El man llegó y un día el padre fue otra vez a visitarlo y él estaba comiendo carne. Entonces él
él le dijo como, no, es que yo ya lo bauticé, a partir de hoy este alimento no se llama carne, se llama pescado, algo así, y por eso yo lo puedo comer en paz. Entonces, ellos intentaron transformar diferentes cosas para que efectivamente los personas se fueran adaptando y se fueran sublegando a esta religión. Listo, entonces expliquemos ya lo último y la próxima clase terminamos, bueno. Entonces, vamos a ver que ya avanzamos 100 años, ya estamos más o menos en 1600. Y vamos a ver las leyes de las Indias. ¿Qué son las leyes de las Indias? ¿Qué han escuchado de las leyes de las Indias? ¡Ey! No, ni idea, no tengo idea de lo que son. ¿No las has escuchado, chicos? Yo no lo he escuchado. Listo. Las leyes de las Indias eran esa normativa que regulaba la vida social y la económica de las colonias. Entonces, todas estas colonias o todos estos virreinatos se regían bajo las leyes de las Indias. Las leyes de las Indias a lo largo de su existencia tuvieron múltiples reformas. Las reformas más importantes de las que vamos a ver en esta clase son 3. Primero, las leyes de los burgos. ¿Quiénes son los burgos? ¿Los burgueses? ¿Los que querían revolución? No. Todavía no vamos a hablar de revolución. Todavía nos falta. Los que estaban en el poder. Listo, vamos a decir que los burgos era como esa entidad o esas personas que tenían dinero. Vamos a ver que los burgos o las leyes de los burgos lo que intentaban en esta era regular el trato hacia los indígenas. Es decir, los indígenas efectivamente podían trabajar y demás, pero vamos a regularlo y vamos a hacer que ellos tengan las mejores condiciones de vida. Primera diferencia con los negros, ¿cierto? Con los esclavos. ¿Esas son las mismas reformas borbónicas? No, no señor. Son diferentes. Entonces vamos a ver que las leyes de los burgos primero regulan la vida y el trato hacia los indígenas. Y segundo y más importante, permitían la encomienda, el sistema de encomienda. ¿Qué han escuchado de encomienda? Una pregunta, ¿eso quiere decir que las leyes de las Indias como que intentaba hacer que todo fuera más igualitario? Las leyes de las Indias lo que regulaban era la vida de las personas en las Indias, o sea, no tenían, digamos, como un objetivo de que todo fuese igualitario, porque ahí no podemos hablar de igualdad, es un sistema demasiado desigual, pero sí regulaba que el hecho de que la vida social, política y económica funcionara de la mejor manera. Entonces, lo que les digo, las leyes de los burgos, pues nada, regulaban el trato hacia los indígenas y permitían el sistema de encomienda. ¿Qué es la encomienda? Era como el trabajo casero que se podían dedicar los indígenas, porque vamos, creo que estaba la mitad de la encomienda. La mitad creo que eran las minas y eso. Y la encomienda era más silvestre, como más de casa. Digamos que lo que tiene ahorita, bueno, ahorita no porque ya no nos alcanza el tiempo, pero la otra semana vamos a ver un poco más a fondo lo que tienen que ver con esos sistemas de trabajo, pero sí, va muy ligado a lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa con la encomienda, perdón? La encomienda es que tú a un grupo de españoles, digamos que ustedes saben que para que la gente española fuera a llegar acá se les prometieron mejor calidad de vida y demás. Entonces les daba un territorio extremadamente grande, o sea, era muy, muy grande, les colocaban su casa, les colocaban caballos y demás, y les decían que los indígenas podían trabajar allí y que no iban a cobrar ni nada por el estilo, pero lo que ellos tenían que darle, primero era una evangelización, pues porque ellos sí son personas, entonces ellos tienen que evangelizarse, tienen que hablar español, tienen que creer en Dios y demás. Entonces, ellos tenían que trabajar y también trabajaban en la finca o trabajaban en la tierra a cambio de que el español les diera evangelización les enseñara español. Esas eran las dos, digamos que ellos trabajaban a cambio de eso. ¿Qué fue lo que pasó?
resulta que los personas o los españoles que adoptaron esta ley tomaron a los indígenas, pues prácticamente como esclavos, o sea, ellos los hacían trabajar por horas, trabajo pesado y demás, pero nunca ni los evangelizaron, ni tampoco les enseñaron a hablar español, ni los trataban como personas, o sea, era como si esta ley no existiera, ellos trabajaban como esclavos y punto. Y pues recuerden que los indígenas no son simplemente esclavos, ¿cierto? O no son esclavos ni siquiera. ¿Por qué no son esclavos? Porque recibían algo a cambio. Ellos no son esclavos porque ellos sí tienen Porque alma. tienen Porque tienen alma, efectivamente. Ellos tienen alma, entonces ellos no son esclavos y eran tratados como esclavos. Entonces lo que pasó con esta ley fue fallarse totalmente. Y la cambiaron por una ley que fue un poco no creativa porque la llamaron leyes nuevas. O sea, hay gente que estos españoles casi no tenían como sentido de nombres originales, ¿no? Pues porque el primer territorio de España se llamó la Española, ¿no? Después se llamó la Nueva España. Entonces, los virreinatos se llamaron virreinatos porque eran dos reyes, bueno, y demás. Y pues las leyes nuevas, pues se llamaron leyes nuevas. No tuvieron otro nombre ni nada. Entonces, ¿qué pretendían las leyes nuevas? Las leyes nuevas eran ese momento en el que ellos dijeron como ya no más, vamos a mejorar las condiciones de vida de los indígenas, vamos a hacer que realmente los indígenas sean tratados como personas, se evangelicen y dejen de vivir en pecado. Y vamos a hacer algo muy radical y es prohibir la encomienda, o sea, ya no pueden trabajar con los españoles, o sea, o con las personas de España que venían a hacer vida acá a territorio americano. Entonces ya ellos prohíben al 100% la encomienda, se prohíbe totalmente. Pero ¿qué pasó? ¿O cuál fue el problema? Resulta que en América se hacían diferentes audiencias, mírenlas acá. En América se hacían diferentes audiencias y vino un tipo que se llamaba oidor. Entonces determinaron algo que se llama las audiencias de oidor. Oidor se dio cuenta que resulta que aunque las leyes nuevas prohibían la encomienda, muchísimos españoles estaban realizando la encomienda y tratando a los indígenas como esclavos, o sea, como que nada había pasado. Entonces, el primero lo que hace es retirar a todos los indígenas que estaban a cargo o que trabajaban para las personas españolas. Prohíbe la venta de indígenas porque resulta que otra de las cosas que estaban haciendo y que no estaba regulada era que se estaban vendiendo indígenas, o sea, los trataban prácticamente como esclavos. Y lo que más hizo, por lo que más se le reconoce, es porque evalúa la posibilidad y plantea la posibilidad de realizar resguardos indígenas. ¿Qué son los resguardos indígenas? Son un lugar donde los indígenas van a estar y van a poder, a escondidas más o menos, profesar su fe, pero ante el público pueden decir que ellos efectivamente creen en la religión católica. Y de hecho eso sucedió. Si nosotros tenemos indígenas hasta el momento es porque existieran estos resguardos indígenas. Entonces ellos al escondido profesaban su fe y cumplían con todo este tipo de dinámicas sociales que ellos manejaban, pero a la luz del día ellos siempre hablaban español, profesaban la religión católica y demás. Entonces, hasta ahí, claro, un poco como la importancia de las leyes de las Indias. Sí, ¿no? Sí, señora. Listo. Entonces, otra de las cosas que vemos y que es importante para la administración colonial es la estructura de la administración colonial o cómo se manejaban como tal estos puestos o estos cargos. Entonces vamos a ver que en primera instancia va a estar el rey, obviamente, ¿no? O sea, creo que no hay que explicar por qué el rey está de primero siempre.
Entonces vamos a hacer una distinción, porque las cosas como se manejan en España no es lo mismo que se maneja en América, ¿cierto? Ya hemos dicho que son diferentes. Entonces, en España está algo que se llama el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es ese lugar donde la gente podía ir a hacer sus demandas, donde pasaban por diferentes jerarquías, pues para poder llegar a solucionar algún trámite. Y están las casas de contratación que se ocupaban más como de estos términos de Hacienda o estos términos tributarios. Bueno, ¿hasta ahí claro? Sí, sí, señora. Listo. Entonces vamos a ir a América. Y en América vamos a encontrar los virreinatos y las capitanías. Entonces, los virreinatos son todo lo que les acabo de explicar. Las capitanías son esos lugares donde se encuentra toda la milicia o todo ese control de milicia. Pues, ¿por qué? Pues porque primero es un territorio demasiado grande y segundo hay alta posibilidad de que se rebelen. Entonces, las capitanías son esos lugares donde se maneja todo este sistema militar. Y de acá se desprenden tres cosas que son supremamente importantes. Primero son las audiencias. Las audiencias son esos lugares o esas personas las cuales van a presenciar que las leyes se estén cumpliendo de la mejor manera. Bueno, entonces se cumplan de la mejor manera y que realmente se esté administrando como se debe administrar. Después está el cabildo. Yo creo que todos hemos escuchado el cabildo. ¿Qué es el cabildo? ¿Qué han escuchado? Más o menos como el orden indígena, como la representación indígena. No. El cabildo es un lugar donde se toman decisiones, donde las personas respetables de la comunidad tomaban decisiones, por lo menos en esa época. Ustedes no se han preguntado por qué el 20 de julio la gente gritaba en la plaza de Bolívar, queremos cabildo abierto, queremos cabildo abierto. ¿Sí se acuerdan de eso? Queremos cabildo abierto. ¿O nunca lo han visto? Sí, sí. Yo Efectivamente, no lo he visto. el cabildo es ese lugar donde se toman las decisiones importantes y solamente podía participar ciertas personas. Entonces, el 20 de julio la gente se reunió exigiendo cabildo abierto, es decir, que exigiendo que ellos también pudiesen ser parte de la toma de decisiones. Y por último encontramos el consulado. El consulado era esas personas que iban y tenían contacto con la comunidad y podían realizar este tipo de quejas o realizar este tipo de control administrativo en las comunidades o en las partecitas más pequeñas del virreinato. Y toda esta información se la pasaban al virrey. ¿Hasta ahí todo claro o tienen alguna duda? Va. Yo creo que por el momento vas bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo... Ay. A ver. Vamos a hacer y vamos a dejar hasta acá, pues porque tienen que ir a almorzar y además la clase y demás. Entonces nos queda pendiente lo que son los sistemas de trabajos y los impuestos que se manejaban en la colonia. Se supone que todo eso lo debimos haber abordado hoy, pero pues, no sé, últimamente me estoy colgando mucho. Pero nada, vamos a hacer eso, vamos a tener nuestra clase y ya la siguiente clase vamos a ver las reformas borbónicas y la expedición botánica. Los voy a dejar descansar, pues digamos porque como que siento que están como muy atareados y demás, pero voy a subir las diapositivas como para que estén un poco empapados del tema de hoy y demás. Y la otra clase, pues nada, vamos a ver eso que les digo y ya. Entonces, nada, nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Acuérdense que con expedición botánica y con reformas borbónicas.
Voy a ver si consigo un video del doctor Supero que explica un poco sobre la expedición botánica, bueno. Entonces, nada, chicos, espero que hayan disfrutado la clase y que hayan aprendido y nos vemos la otra semana, bueno, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Gracias.